Buen día para nosotros. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, buenas tardes desde aquí de Madrid. Efectivamente, hoy es el último día en la agenda de Alberto Fernández aquí en Madrid, en suelo español. Mañana viaja a Portugal, pero hoy jueves, digamos que tiene los encuentros más destacados, el principal, y que sucederá, si no es ahora, en la próxima hora o en las próximas 2 horas, con el presidente del gobierno en funciones de aquí de España, con Pedro Sánchez. Bien, a ver, y a propósito de esto, bueno, ayer nos contabas algo que es, no es frecuente que el presidente español reciba a un candidato, ¿no es cierto? O a un precandidato, porque todavía no ganó las elecciones de primera vuelta, aunque todo indicaría que por ese camino va a transitar. ¿Y por qué crees que hizo esa excepción Pedro Sánchez? ¿Porque se trata de Alberto Fernández? ¿Porque se trata de un candidato argentino? Bueno, creo que hay varios factores, Javier. Por un lado, hay que decirlo, no se incluyó en la agenda oficial de la Moncloa, no Claro. estuvo incluido en, digamos, la agenda que se le envía a los periodistas y a los medios de comunicación. Ayer por la noche no figuraba ese encuentro. Yo te decía lo de estas horas porque es prácticamente el único hueco que tiene Pedro Sánchez a lo largo de este día. Nos sorprendió algunos periodistas enterarnos el día de ayer que Moncloa iba a entregar imágenes oficiales, fotos oficiales de este encuentro, y eso sí que sería, digamos, un poco más jugado por parte del mandatario español. Pero diría que son varios factores. Por un lado, que Alberto Fernández tenía llegada con figuras del Partido Socialista, como es el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero, o también con otro expresidente del gobierno, como es Felipe González. También hay que decirlo, se ha dicho entre rumores y entre algunas fuentes y personajes, digamos, del Partido Socialista Obrero Español que encontraban cierta afinidad con Alberto Fernández, no así con la figura de Cristina Kirchner, con lo que fue el último gobierno de Cristina Kirchner, pero sí había ahí un nexo con Alberto Fernández. Y bueno, quizás aprovechando esta visita, por lo menos para tener un diálogo, ver de qué viene la cosa. Sabés, Javier, que hace poco se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Alberto Fernández dijo que, o sugirió por lo menos que podría revisarlo. Los últimos días aquí en Europa hubo algún tipo, digamos, de replanteo de ese acuerdo a propósito de lo que sucedió con la Amazonia y con el posicionamiento de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Recordarás la posición de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, poniéndolo en duda. Por lo tanto, hay ahí algunos temas importantes para hablar con una persona que, como vos decías, bueno, en las primarias tuvo un resultado y todo indica, o las encuestas indican, que podría ser el próximo presidente. ¿Qué hora es ahí en España ahora, Agus? Y acá van a ser 1:15. Ah, bueno, entonces ya están reunidos con Pedro Sánchez, porque se hablaba que a la 1 de la tarde era el encuentro, porque iba a haber un almuerzo ahí en la Moncloa, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez tenía a las 11 de la mañana una reunión con el gabinete para analizar las posibilidades de un Brexit de extremo. Sabés que también en las últimas horas hay mucho revuelo por lo que está sucediendo en el Reino Unido en torno a esa salida de la Unión Europea, y habían puesto una reunión a las 11 de la mañana para ver cómo España se adapta a la situación. Uno calcula que esa reunión de gabinete se puede extender por más de una hora y media, por lo tanto sí es posible que ahora, a la 1 del mediodía o entre la 1 y las 3 de la tarde, se produzca ese encuentro. Bien, bueno, y a propósito, bueno, de Pedro Sánchez, ayer nos contabas algo respecto de cómo está transitando esto de acá a fin de mes, en donde se tendría que conformar gobierno o ser nombrado, ¿no es cierto? Sí, bueno, hoy es un día clave porque se reúnen los negociadores del Partido Socialista y por otro lado los negociadores de Podemos, de la fuerza que lidera Pablo Iglesias. Un día clave porque depende Sánchez del apoyo de esta otra fuerza de izquierda para formar un gobierno, o por lo menos para ser investido, ¿no? Para reunir los apoyos dentro del Parlamento de España para ser investido presidente. Luego será otra cuestión si a lo largo de la legislatura que encare Sánchez contará con el apoyo de Podemos para sacar algunas leyes, o buscará, quizás se recostará en algunos partidos de centro, como es Ciudadanos, o incluso en cuestiones de Estado, que encuentre quizás con el Partido Popular algunas afinidades. Pero sí, día clave, Javier, hasta el 23 de septiembre, la fecha límite, si no el rey disuelve las Cortes y se convoca elecciones para el 10 de noviembre. Mira vos, bueno. Dos etapas, dos países con etapas de elecciones también. Bueno, no me quería olvidar también, porque ayer la reunión con Ana Botín fue interesante también, ¿no es cierto? Es la titular, la heredera, dueña
del Banco Santander, el Santander, en donde, entre otras cuestiones, quedó a las claras la preocupación por bueno, cepo que puede haber, o este control cambiario, para ser más exacto, porque allí mencionaron justamente esa palabra, control cambiario, ¿no? Sí, trascendió en algunos medios esta reunión de Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que no fue la única que tuvo Fernández con otros empresarios, es decir, el día de ayer tuvo reunión con empresarios, además con los directivos del diario El País de acá de España y con la agencia de noticias EFE, y hoy por la tarde también hay un evento. Fernández participa de una conferencia en el Congreso de los Diputados de España, y se habla de otra reunión con empresarios por la noche. Es lógico porque hay muchas empresas, sobre todo del sector financiero, que tienen sus capitales invertidos en Argentina y están siguiendo con preocupación la economía y lógicamente quieren saber qué haría Alberto Fernández si llegara a la Rosada. Y ayer tuvo encuentros, no sé si con directivos o algunos empleados justamente de medios de prensa, ¿no? Con gente de Prisa, de EFE, inclusive también, ¿no? Sí, con los directivos del diario El País. Ah, El País. Lógicamente el diario El País, que bueno, es acá el diario más leído, el más influyente, el más importante de España, y con la agencia de noticias EFE, que bueno, la principal agencia de noticias de aquí de España. Vos lo sabés, Javier, como el Telam de argentino, sí. EFE aquí, fueron los dos medios privilegiados a los que se les dio acceso a esta reunión. Bien, perfecto. Bueno, después haremos un análisis de su paso allí por España, teniendo en cuenta justamente lo que reflejen inclusive los periódicos allí, y veremos cómo se desarrolla la relación, que es muy buena. ¿Cómo consideran a la Argentina allí en España? A la Argentina, no a los argentinos. Bueno, la verdad, Javier, es una pregunta muy difícil. Vos sabés que en los últimos años yo creo que han pasado del amor a la sospecha, porque en el 2001, cuando se produjo ese éxodo de argentinos, los han abrazado en su mayoría a todos, pero vos sabés que pesa sobre nosotros, Javier, esa sospecha del verso del chamullo argentino, muy extendido aquí en España, y te digo, lo que antes era un romance a primera vista, ahora se toma más con pinzas, y eso aplicado a todas las esferas. Claro, exactamente. Bueno, tenemos que seguir dando muestras, porque hay muchos negocios o empresas españolas que invierten, están en la Argentina instaladas, muchos bancos y demás, o algunos bancos y demás, y otras empresas y otras que, bueno, están viendo un panorama a ver qué es lo que ocurre. Bueno, Agustín, te mandamos un abrazo grande. Dice 22 grados, ¿no? Allí en Madrid. Sí, hoy tenemos una temperatura parecida a la de ayer, seguimos con este verano estable, ya despidiéndonos de a poquito, Javier, porque se empieza a ver que oscurece antes y amanece un poquito más tarde, así que nos vamos despidiendo paulatinamente del verano europeo. Bien, te mandamos un abrazo, Agus. Un abrazo, Javier, estamos en contacto. Hasta luego. Agustín Fontenla, nuestro corresponsal allí en Madrid. Bueno, vamos a hablar un poquitito de Diego Armando Maradona, un pincelazo nada más de lo que va a ser. Obviamente dicen que el viernes a las 6 de la tarde, mañana lo presenta.